Ecosonoro presenta Econoticias, coberturas en vivo, análisis de opinión, cultura y reportajes de actualidad. Bienvenidos y bienvenidas a Econoticias, el noticiero donde las historias no se archivan, se conversan, se cuestionan y se cuentan. Hoy te acompañamos con lo que importa y también con los otros que no se atreven a decir. Desde las urnas hasta las calles, pasando por la voz ciudadana y los sonidos que construyen un país. Elecciones, opinión, podcast y reportaje. Todo eso y más aquí y ahora. Me encuentro en la provincia de Cotopaxi, parroquia Tuacaso, en el establecimiento Unidad Educativa Tuacaso. Nos hemos reunido con la coordinadora de las mesas para conceder sobre su papel en este proceso democrático. Me dirijo donde la señorita coordinadora. Buenas tardes. ¿Su nombre, señor? Moro Chandel López. Ya. ¿Me podría ayudar? ¿Cuál es el horario de votación y qué sucede si alguien llega tarde? El horario de votación es de 7 a 5 de la tarde. Si llega tarde ya no votaré, por lo que ya es hasta las 5 de la tarde. Ya. ¿Cómo se garantiza el voto secreto? Un voto secreto, viendo que están solos allá. Ya. ¿Qué sucede si alguien necesita ayuda para votar? Con el militar que se acerque para ver si está votando de una buena manera. Ya. ¿Cuál es la suposición del porcentaje del 10 al 100% hasta ahorita que ya hayan votado las personas? O sea, ahorita debe estar un 85% votado. 85%. Muy amable, mi señorita, muchas gracias. Nos reunimos con el personal de las Fuerzas Armadas para conocer sobre el papel de este proceso democrático. Muy buenas tardes, señor. ¿Me podría ayudar con sus nombres, por favor? Buenas tardes. Les saludo al capitán de Caballería Blindada Freddy Guerrero, perteneciente a la Academia de Guerra del Ejército. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su rol en la seguridad del proceso electoral? Nosotros como miembros de las Fuerzas Armadas estamos aquí para garantizar que este proceso se lleve de la forma más transparente posible, igual garantizar la seguridad ciudadana y que este proceso se lleve con la paz que debe llevarse, Ajá. con total normalidad. Muchas gracias. ¿Qué sucede si produce un incidente o un atentado durante la votación? En caso de producirse algún tipo de incidente, nosotros contamos con una fuerza de reacción, la cual está conformada con un contingente mayor de personal militar, la cual vendría de una manera inmediata para apoyarnos de tal manera que el incidente o la crisis que se está viviendo pueda ser minimizada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esto ha sido hasta el momento aquí en el recinto electoral en la provincia de Cotopaxi, parroquia Tuacaso. Adelante, estudio. Buenas tardes, compañeros de Voz y Voto 2025. Estamos ubicados aquí en la Unidad Educativa Fe y Alegría, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Como podemos observar, son las 4:30 de la tarde y ya estamos a punto de que se cierren las votaciones en este recinto y en todos los recintos de todo el país para poder elegir a nuestro nuevo presidente, que durará 4 años. La coordinadora de este recinto, Gabriela Granda, nos indicó que en este recinto sufragan 9,000 personas exactamente. También nos indicó que al momento de que se abrieron las urnas, que fue a las 7 de la mañana, para empezar las votaciones, no hubo ningún inconveniente. Todo fue con normalidad. También nos recalcó que no hubo ninguna persona detenida, tampoco hubo personas que quisieron tomarle foto a las papeletas, como está indicado ahorita que no se puede cargar celular. No hubo ningún inconveniente de eso, todo ha estado tranquilo y todo se ha llevado a cabo tal cual como ellos han coordinado. Nos indicó que la hora de cierre normal para poder ya recoger y cerrar todas las urnas de las últimas votaciones serían a las 4:57 de la tarde.
¿Por qué se cierra a las 4:57? Nos indicó que se cierra porque a las 5 en punto ya nadie puede sufragar, porque ya a las 5 en punto es donde se recogen todos los cartones con sus actas ya para poder empezar a realizar el conteo. Nos indicó que de aquí ya el conteo más o menos se termina o tienen unos números exactos, no exactos, pero sí que se pueden acercar, serían a eso de las 7 de la noche, como lo más pronto posible. Pero de ahí el conteo sigue, siempre y cuando todas las personas hayan votado, hayan sufragado también. No sé si aquí, como nos podemos dar cuenta, las personas todavía siguen ingresando a este recinto electoral. Siendo las 4:32 de la tarde, todavía ahí el sol está bastante fuerte y igual todavía tienen tiempo para seguir, para poder sufragar y cumplir con la patria. Y que Dios nos bendiga a todos con este nuevo presidente. Con ustedes informó Yanina Sornosa Zambrano. Siendo las 6:10 de la tarde, me encuentro aquí en la Unidad Educativa Salitre, la segunda de mayor tamaño en el Cantón Salitre. Como podemos observar, ya todos los votantes han terminado el trabajo de escrutinio y todo lo demás. Una jornada que se vio un poco alterada por el aguacero que se produjo desde temprano, desde las 7 de la mañana, y el cual escampó a las 10. Para conocer los resultados que se han producido dentro de la Junta número 45, tenemos al presidente de mesa, Luis Vélez, el cual nos va a informar cómo se desarrolló la jornada y también los resultados oficiales. ¿Qué tal, mi estimado? Buenas tardes. Como usted lo mencionaba, ha sido una jornada bastante complicada, pero también una jornada bastante tranquila. Respecto a los resultados, pues puedo decir que la candidata Luisa González pues tuvo un total de 181 votos en la junta a la cual fui presidente, y el señor candidato Novoa pues tuvo un total de 100 votos. Todo se ha desarrollado al margen de la ley. ¿Existió algún inconveniente con aquellas personas que no podían tomarle foto al voto? Claro, como toda persona puede ser un poco olvidadiza, hubieron personas en la cual hicieron uso del dispositivo móvil durante el sufragio, lo cual también se notificó a las autoridades correspondientes a eso. Muy bien. Gracias, presidente, por su información. Listo. Un porcentaje de alrededor del 10% de ausencia, el cual incrementó respecto a la última jornada que tuvimos, ya que existió el 9%. Sin embargo, hay que resaltar que dentro de esta jornada electoral los votos blancos y los votos nulos han sido en mayor medida de lo que había surgido la vez pasada. Y bueno, este fue Julio Valverde reportando para Voz y Voto 2025. Este es el inicio del espacio publicitario. ¿Tienes algo que decir al mundo? Tu historia puede comenzar desde donde estés. En UNEMI, la carrera de comunicación en línea te forma para liderar en medios digitales, televisión, radio y relaciones públicas sin dejar tu ciudad, tu trabajo o tu familia. Aprende haciendo desde el primer ciclo, accede a herramientas tecnológicas, plataformas interactivas y proyectos reales que te preparan para el mundo profesional. Con una modalidad 100% virtual, tú eliges cuándo y cómo estudiar, porque comunicar también es adaptarse, innovar y conectar. Estudia comunicación en línea en UNEMI. Sé parte de una generación que transforma con la palabra, la imagen y la acción. Tu historia comienza aquí. Hemos llegado al fin del espacio publicitario. La más cordial bienvenida a Entre Líneas, donde las palabras pesan. Hoy analizaremos 5 hechos de interés público con una opinión crítica y analítica. Empecemos. El papel del periodismo en la democracia ecuatoriana. Una garantía de la verdad
o instrumento de poder. Damas y caballeros, hoy quiero hablar sobre una fuerza que moldea nuestra percepción del mundo, influye en nuestras decisiones y en muchos casos determina el rumbo de nuestra sociedad, el periodismo. En Ecuador, como en toda democracia, los medios de comunicación han jugado un papel crucial, desde la denuncia de casos de corrupción hasta la defensa de los derechos ciudadanos. La prensa ha sido, en teoría, un pilar de la verdad. Sin embargo, en los últimos años nos hemos encontrado una inquietante realidad. ¿Hasta qué punto la prensa ecuatoriana es realmente independiente? ¿Es garante de la verdad o es un instrumento de poder? Hoy quiero analizar el estado del periodismo en el Ecuador, sus desafíos, sus logros y su relación con el poder político y económico. La prensa y el poder. Una relación tensa. El periodismo ideal debería ser un contrapoder, un vigilante de la democracia. Pero, ¿qué ocurre cuando los medios de comunicación son controlados por intereses privados o gubernamentales? En Ecuador hemos visto casos de censura y presión contra periodistas que han destapado información incómoda para quienes ostenta de poder. Recordemos el impacto de investigaciones sobre escándalos como el caso de Odebrecht, la corrupción del Consejo de la Judicatura o la crisis del sector bancario en Filambank. Muchos periodistas que han denunciado estas irregularidades han enfrentado represalias, demandas judiciales, campañas de prestigio e incluso amenazas. Y esto nos lleva a una pregunta central. ¿Existe realmente la libertad de prensa en el país? Tomemos un tema, el periodismo independiente versus los medios tradicionales. En este contexto, el periodismo independiente ha cobrado una cierta relevancia. Las plataformas digitales y los periodistas autónomos han desafiado a la narrativa oficial y han brindado unas nuevas perspectivas. Sin embargo, el acceso a estos medios no siempre es equitativo. La concentración de los medios tradicionales sigue dominando el panorama informativo y la forma en la que se presentan las noticias puede estar condicionada por agendas políticas o económicas. Entonces, ¿qué implica esto para el ciudadano común? Que la información que recibe puede estar filtrada o manipulada. Y en una sociedad donde la información es poder, esto significa que las decisiones de la gente pueden estar influenciadas por medios que no buscan la verdad, sino que buscan intereses particulares. En este tema también quiero tratar sobre el impacto de las redes sociales en la información. Porque, ahora bien, las redes sociales han transformado el acceso a la transformación de la información. Hoy, cualquiera puede compartir noticias, generar opinión y denunciar irregularidades. Pero esto tiene un doble filo. Si bien se democratiza la información, también se está dando un lugar a la proliferación de desinformación y obviamente de noticias falsas. Ya hemos visto aquí en el Ecuador cómo campañas de desinformación han distorsionado debates públicos, afectando incluso la percepción sobre temas de clave importancia como las elecciones, la economía o las reformas sociales. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo diferenciar entre información veraz y propaganda? Aquí de nuevo entra en juego el periodismo. A pesar de sus defectos, los medios y periodistas comprometidos con la verdad siguen desempeñando un papel crucial en la verificación de hechos y en la lucha contra la manipulación de la información. Hemos recorrido un camino
complejo al analizar el periodismo en el Ecuador. Hemos visto cómo a lo largo de los años ha funcionado como un pilar fundamental de la democracia, permitiendo que la ciudadanía se informe, cuestione y participe en los procesos tanto políticos como sociales. Sin embargo, también hemos descubierto que no siempre se ha actuado como un garante absoluto de la verdad, sino que en ciertas circunstancias ha sido como un instrumento de un poder condicionado tanto en el ámbito político como económico. La prensa ideal es aquella que debe ser independiente, transparente, comprometida con la verdad, enfrentando enormes desafíos. En el Ecuador, periodistas han sido censurados, medios han cambiado su línea editorial por presiones externas y el acceso a información fiable se ha visto amenazado por la manipulación informativa y la desinformación creciente en esta era digital. Si miramos hacia atrás, encontraremos momentos en los que el periodismo ecuatoriano ha sido clave para destapar casos de corrupción, como ya lo hemos mencionado en el caso Filambanco o lo que sucedió con la corrupción en el Consejo de la Judicatura. Pero también hemos hallado ejemplos en que los medios han sido utilizados para construir narrativas favorables a ciertos sectores del poder. ¿Y a dónde nos lleva esto? Nos lleva a una reflexión profunda. ¿Qué es más fuerte? ¿El compromiso con la verdad o la influencia del poder? Hoy vivimos en una era en la que la información viaja muy rápido, en donde cualquier persona con acceso a Internet puede generar opinión y compartir noticias. Sin embargo, en esta democratización del contenido, no siempre garantiza calidad ni precisión. En ocasiones, la facilidad para poder difundir información se ha convertido en un arma de desinformación masiva. Las noticias falsas circulan sin regulación. Campañas de desprestigio contra periodistas se intensifican y la verdad se encuentra diluida en versiones contradictorias. Frente a este panorama, la pregunta clave no es solo si el periodismo ecuatoriano es libre, sino cómo podemos fortalecerlo para que cumpla su verdadera función democrática. En realidad, la responsabilidad recae en todos nosotros. Porque si queremos un periodismo que sea auténtico, sea valiente, sea comprometido, con transparencia, debemos exigirlo. No podemos conformarnos con consumir esa información sin cuestionarla, ni permitir que aquellas personas que quieran silenciar a la prensa logren su cometido. Debemos apoyar a medios independientes, exigir el acceso a la información pública y fomentar, sobre todo, repito, el pensamiento crítico. El periodismo no es simplemente un reflejo de la sociedad, es más bien una herramienta que puede o construir o destruir. Pero si es utilizado con ética, con rigor, con compromiso, se convierte en un escudo contra la corrupción y un vehículo para la justicia. Pero si es manipulado, se transforma en un arma letal, muy peligrosa, capaz de poder distorsionar realidades y moldear opiniones con intereses ajenos a la verdad. Por último, el futuro del periodismo ecuatoriano dependerá de la relación que construya con la sociedad. Si los ciudadanos demandamos transparencia y calidad informativa, si protegemos
la libertad de prensa y si valoramos el trabajo de los periodistas honestos, entonces el periodismo podrá cumplir su verdadero propósito, que es el ser un guardián de la democracia y no un instrumento de manipulación. En realidad, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la verdad prevalezca, porque sin una prensa libre, la democracia se debilita y sin ciudadanos conscientes, el poder seguirá decidiendo qué es verdad y qué no. La verdad no debería ser un privilegio, sino un derecho. Y un periodismo libre, comprometido y valiente es el camino para garantizarlo. Bienvenidos a nuestro programa de Entre Líneas, donde se va a dar un opinión de crítica, una forma analítica. Vamos a comenzar con la educación en Ecuador. ¿Qué es la educación en Ecuador? La educación en Ecuador ha tenido avances en los últimos años, pero aún enfrenta muchos desafíos. Por ejemplo, aunque la cobertura educativa ha mejorado, se han realizado reformas importantes, la calidad sigue siendo un problema central. Muchos estudiantes terminan la secundaria sin habilidades sólidas, tanto como comprensión lectora y matemática. Los resultados de pruebas internacionales como PISA y TERCE han mostrado que a pesar de algunos progresos, el rendimiento académico ha sido muy bajo. Los ecuatorianos siguen bajando a comparación de otros países de la región. Uno de los problemas principales es la falta de formación continua y un adecuado de los docentes en lo que afecta directamente al aprendizaje. No podemos quitar solo esto y ver este solo punto de vista en la educación ecuatoriana. Pero, ¿qué pasa en la educación ecuatoriana? ¿Cómo se ha ido implementando la educación ecuatoriana? En nuestro país, la educación es vulnerable. No hay una calidad en la educación. Se puede decir que no se ve tampoco en la infraestructura la educación. Yo, en propias vistas, en propios hechos, he estado en un colegio en el que yo estudiaba hace mucho tiempo. Hoy se puede ver que ese colegio no ha aumentado su infraestructura, o sea, no tiene una infraestructura de calidad. Y quiere decir que no ha habido una inversión en la educación, y tanto en los colegios como rurales, como los sectores en mi ciudad, que es Santo Domingo, no ha habido eso. Quiere decir que no hay un buen desempeño, que no hay un seguimiento en estas áreas, y no se puede descartar esto. ¿Qué sucede? Que hoy en día la educación se ha vuelto mediocre en los estudiantes, como dije en el punto uno, pero también es importantísimo ver la infraestructura. Muchos colegios están caídos a pedazos, en los cuales no se puede decir que la educación ha sido buena, la infraestructura pésima. Y se puede decir que la calidad baja. La calidad educativa sigue siendo uno de los principales problemas. Esto refleja en los resultados. Podemos ver hoy en día la gran cantidad de jóvenes que han dejado el colegio. Son 450 niños y adolescentes entre 3 años y 17 años que no están inscritos en el ciclo escolar. Usted puede decir, no, es que mi hijo sí, es que mi hijo esto, no. Muchos de estos estudiantes no están. ¿Por qué? Por discriminación. Porque muchos migran, porque no hay recursos, porque ya el uniforme es más caro, porque no hay para los pasajes, porque la pobreza ha tocado a la puerta de los ecuatorianos. Esto es muy importante, que casi el 90% se están matriculados y el otro 10% de la población no. Es triste saber que hay niños que ya no estudian. ¿Cómo? Podemos decir esto. Sería lindo que cada niño estudiara, ¿no? Pero no se puede por este motivo, que son factores muy importantes que ya nuestro Estado, nuestro gobierno debería ver. Que la educación ha bajado bastante por factores como digo, de recursos económicos,
poco interés para estudiar, el embarazo adolescente, el trabajo infantil, la movilidad y acceso a las escuelas. Hoy día es difícil desplazarse a las escuelas, especialmente tras cierres de escuelas unidocentes y la contracción de una escuela de milenio. Han obligado a que los estudiantes abandonen las instalaciones y ya no estudien. El embarazo infantil. Es triste saber que hoy en día el embarazo es bastante fuerte. Son de 41.000 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años que se convierte en madre. Ser madre es adolescente en nuestro país, siendo una causa frecuente de abandono para dejar de estudiar. Quisiéramos que esto no pasara, pero es algo que ocurre. Lo que quisiéramos que se implementara este tipo de, este tipo de actos para que ya no pase esto, para que el embarazo infantil no sea un problema, para que ya se vea cómo es esto del trabajo infantil y poner algo para que el estudiante ya anhele esto. ¿Por qué? Porque podemos salir a la calle y hacer encuestas, porque ya no estudias, porque estudias. Y me dirán porque hoy en día es muy difícil conseguir un cupo en la universidad. Se puede decir, hay gente que tiene 30 años y recién comienza su ciclo universitario a estudiar recién. Y es muy complicado. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo que un adolescente. Fuera bueno que podamos tener nuestro ciclo estudiantil desde que salimos del colegio para ingresar a la universidad. Pero sabemos que hoy en día es muy complicado. ¿Por qué? Porque esta etapa ya no es fácil. O sea, uno da como 10 pruebas para poder ingresar a la universidad y recién escoger una carrera. ¿Y qué es lo deplorable? Que no escoges una carrera de tu gusto, sino una carrera en la que te alcance el puntaje. Pero regresando a nuestro punto importante, ya hay muchas personas que no estudian. El factor que influye es bastante fuerte. Jóvenes ya no estudian. Respecto a la cobertura educativa, la tasa bruta de matriculación de la educación inicial ha tenido un crecimiento destacado, pasando del 18,56% del 2010 al 2019 al 59,36% en el 2023-2024, lo que refleja el esfuerzo por ampliar el acceso desde los primeros años de vida. Sin embargo, la pandemia, estos son datos que se ven hoy en día, la pandemia de COVID impactó negativamente con una caída en el 2010, el 2020 y 2021, perdón, y una recuperación parcial en los años siguientes. Hoy en día debemos ver que los estudiantes, principalmente en los colegios, tengan educación de calidad, educación de una educación llamativa, una educación que anime al estudiante a ser parte de este ciclo, que anime a las personas que no están estudiadas a meterse a este ciclo estudiantil, que es muy lindo, es muy favorable para nosotros poder tener este ciclo, que es muy llamativo. Se abandona los colegios, sí, ya sabemos cuáles son las causas, ya tenemos el porcentaje de por qué se abandona el colegio, pero en definitiva, la educación en Ecuador necesita un cambio más profundo, un cambio sostenido, basado en la innovación, en la equidad, en la pertenencia, y en la pertinencia. Solo así sería posible formar ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI y contribuir al desarrollo del país. Seríamos capaces de estos actos y, jóvenes, estudiemos, pongamos el empeño. Se puede decir que el abandono escolar en Ecuador está determinado principalmente por la pobreza, la necesidad de trabajar, la inseguridad y la falta de apoyo familiar, combinados con problemas de acceso y motivación para estudiar. Esta causa requiere un abordaje integral que incluya apoyo económico, político, de protección social, mejorar la seguridad y programas de acompañamiento educativo. No debemos dejar de estudiar y nosotros y el gobierno debería implementar estos actos para que para que aquellos estudiantes ingresen a los colegios, porque va a seguir aumentando, va a seguir habiendo este desafío, pero poco a poco y a pasos agigantados vamos a llegar que los estudiantes
estudio. Esto ha sido todo por el día de hoy en Entre Líneas. Mi nombre es Luis García. Muchas gracias y nos vemos hasta pronto. Radio Eco Sonoro presenta Voces de la Noche, un programa con las leyendas y mitos de nuestra cultura nacional. Buenas noches, oyentes de Voces de la Noche, su programa dedicado a las historias que susurran los rincones de nuestra tierra. Hoy nos trasladamos al corazón de Guayaquil, a su icónico Malecón 2000, escenario de una leyenda tan hermosa como inquietante. La historia de la Dama de Guayaquil. Se dice que en las noches de luna llena, una misteriosa mujer vestida de blanco aparece entre los paseantes, buscando algo que perdió hace mucho tiempo. ¿Quién es esta aparición? ¿Y cuál es el secreto que la ata a las orillas del río Guayas? ¿En serio crees en estas historias, Sofía? ¿La dama de Malecón? Claro que sí. Mi abuela me lo contó muchas veces. Dice que es el espíritu de una mujer que sufrió una gran pena de amor. Bah, solo es un cuento para asustar a los turistas. Nunca he visto nada raro por aquí. Y eso que vengo seguido a caminar. Quizás no has estado en el momento justo. Dicen que aparece cuando la luna está más brillante y el río más calmo. Y siempre busca a un hombre joven y solitario. Pues esta noche la luna casi está llena. Igual me encuentro con esa dama. Sería buena historia para contar. Mira, ahí está don Rafael. El señor que vende artesanía, él seguro conoce alguna historia del malecón. Vamos a preguntarle. Buena idea. Buenas noches, Sir Rafael. ¿Qué tal van las ventas? Buenas noches. Ahí sobreviviendo. ¿Y qué los trae por aquí tan curiosos? Queríamos preguntarle sobre la leyenda de la Dama de Guayaquil. ¿Es verdad que aparece por las noches? Este malecón ha vivido muchas historias, alegrías y tristezas. Algunas dejan una huella que el tiempo no borra. Sobre esta dama, muchos dicen haberla visto, especialmente los hombres que caminan solos y distraídos. La historia dice que una bella joven se enamoró de un hombre el cual le prometió el cielo y las estrellas, pero el que tenía un oscuro propósito, que después de cumplirlo, abandonó a quien decía amar. Tanta fue la tristeza de aquel amor no correspondido, que la joven tomó una triste decisión y terminó lanzándose al río, encontrando así un triste final, pero su alma nunca descansó, ya que esa promesa permanece aún viva para ella. Y ahora, la dama, que todos dicen ver, busca a un hombre que pueda cumplir su promesa. ¿Y qué hace? ¿Asusta a la gente? No diría asustar, más bien busca compañía. Se acerca con una belleza etérea y una tristeza en los ojos que desarma. Pero tengan cuidado, jóvenes. No todo lo que brilla en la noche es bueno. Algunas penas son demasiado profundas para compartirse.
Esa noche, Javier decidió quedarse un poco más en el malecón después de que Sofía se marchara. La luna llena iluminaba el río con un brillo plateado, creando una atmósfera mágica y solitaria. Vaya noche. Quizás don Rafael tenía razón. El ambiente se siente diferente. ¿Quién anda ahí? Disculpe, caballero, ¿tendría un momento? Señorita, no la he visto. Busco algo que perdí hace mucho tiempo, algo muy valioso para mí. ¿Qué es lo que busca? Quizás pueda ayudarla. Busco un amor que se fue de mi lado demasiado pronto, un amor que prometió volver y nunca lo hizo. Entiendo. Qué terrible pérdida. ¿Y cómo espera encontrarlo aquí? Lo busco en cada rostro joven que veo, en cada mirada solitaria que encuentro en la noche. Quizás usted se parece a él. Señorita, disculpe, pero creo que debo irme. Se está haciendo tarde. No se vaya, por favor, quédese conmigo un momento más. Siento tanto frío, tanta soledad. En ese instante, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La belleza de la mujer se había transformado en algo inquietante. Su mirada transmitía una profunda tristeza y desesperación. Instintivamente supo que no estaba ante una mujer. Perdóneme, debo irme. Al día siguiente, Javier contó su encuentro a Sofía y a don Rafael. Ambos lo escucharon con atención y don Rafael asintió con gravedad. Muchacho, tuviste un encuentro con la dama, muchos la han visto, y todos coinciden en su belleza y su profunda tristeza. Algunos dicen que si te mira fijamente a los ojos, te lleva con ella, a su eterno lamento. Tuviste suerte de escapar. Desde aquella noche, Javier nunca más volvió a caminar solo por el malecón a altas horas de la noche. La leyenda de la Dama de Guayaquil dejó de ser un simple cuento para convertirse en una experiencia aterradora y real. Y hasta el día de hoy, en las noches de luna llena, algunos juran ver una figura vestida de blanco vagando por las orillas del río, buscando un amor perdido en las brumas del tiempo. Esta ha sido otra historia de Voces de la Noche. Los esperamos en nuestra próxima emisión para descubrir juntos otro misterio de nuestra tierra. Buenas noches. Radio Eco Sonoro presentó Voces de la Noche, un programa con las leyendas y mitos de nuestra cultura nacional. Este es el inicio del espacio publicitario. Estudiante UNEMI, ¿ya realizaste tu inscripción a los módulos de inglés? Recuerda que lo puedes hacer del 12 hasta el 25 de junio. El inicio de clases será desde el 30 de junio hasta el 20 de julio. Los exámenes finales se realizarán desde el 17 hasta el 20 de junio. Recuerda que al completar las actividades tendrás garantizado un 60% de la nota para aprobar tu módulo. Para poder acceder a la plataforma, te llegará un correo con el link correspondiente. También tienes que estar pendiente de tu correo para el examen final, ya que te designarán fechas y la manera de cómo acceder al examen. Recuerda, estos módulos son importantes para completar tu proceso de titulación. Somos UNEMI.
Atención UNEMI. Se viene la locura más esperada del año. La novatada 2025 está a punto de estallar. Y no viene sola. Llega John Briel con su flow, su vacile y ese show que no perdona. Será el 19 de junio del 2025 en el campus UNEMI a partir de las 3 de la tarde. Nuevos, antiguos, curiosos y fiesteros. Esta bienvenida es para todos. Contaremos con premios, con DJ en vivo, zona 360 y un final que solo la UNEMI te puede dar. La entrada es gratuita para toda la comunidad UNEMI. No te lo puedes perder. Hemos llegado al fin del espacio publicitario. Ecosonoro presenta Ecovisión, reportajes de actualidad. En los últimos años, Ecuador ha dejado de ser una isla de paz para convertirse en uno de los países más peligrosos del mundo. Zonas como Guayaquil, San Borondón y Durán acumulan en promedio un 35 a 40% de la violencia a nivel nacional. En este reportaje abarcaremos cómo la violencia está afectando la vida de los ecuatorianos. Transitar descuidadamente por el Ecuador se ha vuelto un lujo y de distintas formas puede ser víctima de delincuencia. Y pese a que siempre ha existido, ahora los grupos armados delincuenciales dominan el territorio ecuatoriano. La policía, que en muchos casos llega a atender estos siniestros, se queja de que las autoridades no colaboran para poder darles condenas justas a estos delincuentes. Nuestro cuadro del CMI, el cuadro con el cual nosotros nos manejamos estadísticamente, se puede ver el trabajo reflejado de la Policía Nacional, pero también falencias en las leyes internas de aquí del Ecuador, ya que existen anomalías. Por tal razón hay personas privadas de libertad que salen inmediatamente en libertad, teniendo aún así pruebas contundentes, pero lamentablemente las autoridades competentes a veces no realizan su trabajo como deberían de realizarlo. Según datos oficiales de Policía Nacional, 4 de cada 10 detenidos corren el riesgo de ser liberados, ya que los fiscales alegan que no existen pruebas suficientes para dictarles medidas cautelares. La situación es mucho más agravante cuando líderes de muchas bandas, los cuales tienen sentencias y también procesos legales, son liberados. Más tráfico de droga, hay más jóvenes en las calles, hay más víctimas que estamos nosotros aquí en nuestro país. Eso hay zonas rojas donde si uno entra, tiene que andar sin celulares, sin teléfono, sin plata, porque es una inseguridad total. Te ven caminando por la calle, te arranchan la cartera, te arranchan el teléfono, audífono, lo que lleves, lo te dejan sin nada. Y es un poco complicado ir en la noche, por lo que también hay pandillas que se movilizan en motos, te roban la moto si vas en moto o carro, incluso te saltan y te dejan sin. Según datos estadísticos basados en encuestas, el 64% de los ecuatorianos coinciden en estar inseguros o tienen miedo de ser víctima de un delito, y el nivel de victimización es de más del 45%, lo que significa que 5 de cada 10 han sido víctimas de algún delito recientemente. Este estudio fue desarrollado por el Barómetro de las Américas en 2023 y determinó que 500 personas cada hora en el Ecuador sufren algún tipo de delito. Yo tenía una panadería en el centro de Guayaquil y un día recibí una llamada donde se me exigía un pago inicial de $5,000 y mensualmente de 120. A él lo llamaremos Oscar. Fue víctima de extorsionadores. Hoy conoceremos su historia y también cómo ha cambiado su vida.
pero a medida que pasó el tiempo, cada vez se hicieron más fuertes. Lo denuncié a la policía. Sin embargo, no existió ningún tipo de represalia hasta los sujetos que me amenazaban, hasta que llegó el día en el que me secuestraron, me golpearon y que me indicaron que tenía que cumplir con todas sus exigencias. Fue una experiencia bastante traumática, de la cual aún tengo el miedo y no pude regresar más a mi local, a mi lugar donde tenía mi sustento diario. Tuve que inclusive cambiarme de residencia, pero aún vivo con ese temor de que estos sujetos me encuentren, ya que me terminaron amenazando que si yo no cumplía sus exigencias, me matarían. Esta es una realidad la cual está sufriendo el sector comercial dentro del país. Al dar recorrido por distintas zonas de Guayaquil, encontraremos muchos locales comerciales cerrados, los cuales cierran sus puertas ante las extorsiones. En los últimos meses se ha reportado un aumento del 150% en los casos de denuncia por este delito, lo que altera la economía de todo el país, que ya está bastante golpeado por una crisis y la falta de recursos económicos. Las demostraciones de fuerza de estos grupos delincuenciales es cada vez más alarmante, como lo sucedido el 3 de junio en el sector de la Bahía en Guayaquil, donde se suscitó un ataque con explosivo que afectó a 6 locales, destruyendo a 2 de ellos por completo. Las causas, presuntamente la negación a pagar las mal llamadas vacunas. Los comerciantes de dichos módulos indican que han recibido amenazas y se tiene una hipótesis que son grupos de delincuencia organizada que se encuentran atrás de este atentado. Y los efectos de este hecho se siguen sintiendo. Se registraron pérdidas económicas de al menos 30.000 a 40.000 dólares. También muchas casas aledañas resultaron afectadas. Las ventas dentro de este sector que mueve la economía han disminuido un 20 y un 30%. El cierre de locales es más frecuente en este sector, lo cual origina que se pierdan puestos de trabajo, lo cual afecta al bienestar social, emocional y psicológico de toda la sociedad. Pero ¿qué acciones está tomando la Policía Nacional contra estos hechos y contra muchos otros que están sucediendo? La Policía Nacional, en coordinación con Fuerzas Armadas, estamos trabajando conjuntamente para garantizar la seguridad de la ciudadanía y así se mantenga la calma en el país. A nivel nacional se está realizando lo que son operativos, se está realizando allanamientos coordinados con el bloque de seguridad para combatir la delincuencia. Se está trabajando para tratar de ubicar a los responsables de dicha acción. Luego de estos hechos, Aquiles Álvarez visitó la zona afectada, habló con los comerciantes y asumió que el municipio repararía los daños. Además, en entrevistas señaló que si no se toman medidas adecuadas, la ciudad terminaría siendo una ciudad fantasma. Además, instó al gobierno nacional a trabajar en unidad para combatir esta ola de delincuencia y violencia. Actualmente contamos con más de 30.000 policías en Guayaquil. Por tal razón se ha coordinado para que los policías se encuentren en diferentes lugares comerciales para así tratar de realizar un impacto psicológico para reducir la percepción de riesgo que tiene la ciudadanía. A corto plazo estamos tratando de realizar operativos internos en los barrios, haciéndose con el personal de servicio urbano, realizando asambleas comunitarias para así poder llegar a la ciudadanía. A corto plazo, pues se podría decir que estamos realizando operativos simultáneos para poder desmantelar estas organizaciones La delincuenciales. seguridad también tiene que ser un derecho, el cual debe estar garantizado. Se deben hacer los cambios pertinentes para acabar con esta ola de miedo que está azotando al país. Un correcto funcionamiento de la sociedad
nos ayudará a crecer y a superar muchos problemas que estamos teniendo como sociedad. Lo importante siempre es estar pendiente de todas las necesidades y de lo que se está produciendo alrededor del país. Esta es la consecuencia del abandono que se habría tenido durante muchos años. Pero ahora hay que actuar de manera clara y coherente para tratar de acabar con este sistema. Radio Eco Sonoro presentó Ecovisión, reportajes de actualidad. Y así llegamos al final de este recorrido informativo en Eco Noticias, donde cada historia deja eco y cada opinión abre un nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos en este espacio, donde las elecciones se analizan, las voces se escuchan y los reportajes cobran vida. Nos reencontramos en la próxima emisión con más preguntas, más verdades y más razones para seguir conversando. Hasta entonces. Ecosonoro presentó Econoticias, coberturas en vivo, análisis de opinión, cultura y reportajes de actualidad.